Bueno, y continuamos esta noche y os lo avanzaba hace también un ratito. Está con nosotros el concejal socialista Antonio Fernández Santos, al que damos la bienvenida. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar en esta ocasión de uno de esos temas, yo creo que de actualidad casi permanente, porque cada poco escuchamos hablar del consorcio, en este caso de la variante ferroviaria, del consorcio del ferrocarril, por los datos que se van conociendo, algunos que se van repasando, otros que vas remarcando en las comparecencias, Antonio, que protagonizas cada vez que hay algún encuentro o alguna reunión. Y es que yo creo que al final es importante acercarnos a las cifras, a los datos, a la situación, porque la ciudadanía ya creo que ya está acostumbrada a escuchar hablar de los consorcios, pero no muchas veces a la magnitud de lo que hay detrás de ellos. Quizás una de las primeras cifras que debemos abordar y que ponía sobre la mesa en las últimas horas es la deuda que arrastra este consorcio, que aunque parezca que siempre está ahí y que no va a pasar nada, en cualquier caso es una deuda más que considerable, ¿no? Bueno, digamos que las personas que gobiernan esta ciudad y que han estado gobernando la ciudad durante muchos años han procurado que en los últimos años, en los 2 últimos años, coincidiendo con la cita electoral, este no fuera un tema que llegara a la opinión pública, porque verdaderamente las cifras son pues alarmantes, y además los acuerdos a los que ha llegado el Ayuntamiento de Burgos a través del actual alcalde, señor Lacalle, con las entidades financieras son todavía mucho más preocupantes, porque todo se ha hecho para apartar este tremendo escenario económico que tenemos con los consorcios, apartarlo de la cita electoral. ¿Ha salido bien? Pues seguramente, porque si los ciudadanos conocieran la verdad de cómo está el Ayuntamiento de Burgos, evidentemente no hubieran votado, yo entiendo, para obtener 10 concejales. Pero bueno, la deuda que mantiene el consorcio para la gestión de la variante ferroviaria, porque hay otro consorcio que es el de Villalón-Quéjar, que también tiene una cantidad muy importante de deuda, la deuda del consorcio para la gestión de la variante ferroviaria, le conocemos como la deuda que hemos contraído para el desvío y para hacer el bulevar, es actualmente de 166.855.000 euros, es decir, casi 167 millones de euros. Antonio, ¿por qué es tan importante al final esta deuda para el ayuntamiento? Porque cuando hablamos de consorcios, la gente puede pensar, bueno, pues es otro organismo, es un ente al margen del ayuntamiento, no debe preocupar tanto porque al final la gestión del ayuntamiento y la del consorcio van por caminos separados. ¿Cómo se puede explicar la relación que existe entre ambos? Vamos a ver, el consorcio del que estamos hablando, el que se formó para gestionar el desvío del ferrocarril, está formada fundamentalmente por el Ayuntamiento de Burgos, lo que era antes Caja Burgos y lo que era antes Caja Círculo, y que ahora ya no son ni Caja Burgos ni Caja Círculo, y ni CaixaBank, que es la que, digamos, ha engullido a Caja Burgos, ni Ibercaja, que es el banco que ha engullido a Caja Círculo, quieren saber nada del consorcio. Pero es que además nosotros, el Ayuntamiento de Burgos, asumimos en los estatutos del consorcio que toda la deuda que no pueda asumir el consorcio la asume el ayuntamiento. Por tanto, aunque el consorcio es una entidad con personalidad jurídica propia, sin embargo, en el momento que deje de existir el consorcio, toda la deuda la asume el ayuntamiento. Y ahí está el gravísimo problema, ¿no? Y además que, como decía anteriormente, el alcalde ha firmado con las entidades bancarias unos acuerdos, unos convenios, por el cual el año que viene, el 2016, suprimiría los consorcios. Y al suprimir los consorcios, se supone que toda la deuda llega al ayuntamiento, es decir, a la cuenta del ayuntamiento. Por tanto, esto es un problema enorme. O sea, imagínense que a un ayuntamiento que en estos momentos tiene 100 y poco, vamos a redondear, 100 millones de deuda en sus cuentas de su presupuesto general, se le añaden 167 millones de este consorcio, más otros 109 aproximadamente del otro consorcio. No tendríamos dinero ni para pagar las amortizaciones, tendríamos que dejar de hacer un montón de cosas para poder pagar las deudas que tenemos contraídas. Yo, concretamente el nombre del Grupo Socialista, antes de finalizar la anterior etapa, presentamos una proposición al Pleno para que se encargara un informe
a un jurista de prestigio para que analizara si la responsabilidad de la deuda del consorcio es únicamente del Ayuntamiento de Burgos o es también de los otros socios que forman parte de ese consorcio, es decir, de las dos cajas, ¿no? De las dos cajas de ahorro en su día. Hoy día, evidentemente para nosotros serían de los bancos, digamos, que las han absorbido. Todavía estamos esperando que este alcalde encargue ese informe, que para mí es algo sustancial. Tenemos que tener claro si el responsable de la deuda, el que debe responder a la deuda, es únicamente el ayuntamiento o en su caso es el ayuntamiento más sus dos socios en el consorcio. Otra pregunta que se pueden hacer los ciudadanos que nos estén viendo, Antonio, es cómo se ha llegado a esta situación. ¿Ha sido por la gestión, porque se ha hecho demasiado, porque no se ha ido amortizando los últimos años? ¿Cómo se llega a casi finales de 2015 con 167 millones de euros de deuda? Pues, entre otras cosas, por no pagar las amortizaciones. Eso es lo más inminente y lo fundamental. ¿Por qué es? Por dos razones fundamentales. Una, no había financiación para el bulevar. Para la urbanización del bulevar no había financiación. No teníamos, en el acuerdo que se firmó con el Ministerio de Fomento y con la Junta de Castilla y León para los gastos del desvío, no se incluyeron gastos para urbanizar el bulevar. Y nosotros, es decir, los que gobernaban, yo, la verdad, si el Partido Socialista tiene poca responsabilidad en esto, o relativa, los que gobernaban decidieron hacerlo a lo grande encima, no solamente urbanizar el bulevar, sino hacerlo a lo grande. Venga, vamos a contratar a los arquitectos, paisajistas y diseñadores que están entre los más famosos del mundo, vamos a abordar una obra faraónica. Ahí gastamos mucho dinero que no estaba previsto gastar. Y por otro lado, como el consorcio pensaba financiarse vendiendo los terrenos que se habían liberado fundamentalmente en la antigua estación, llega la crisis, llega el estallido de la burbuja inmobiliaria, se para absolutamente el mercado inmobiliario, pero absolutamente, aquí en los últimos años no se ha vendido una brizna de tierra, y por tanto el consorcio no tiene ingresos, mientras que los compromisos crediticios que tiene firmados, que son estos 167 millones largos, pues van cumpliendo amortizaciones e intereses. Y toda esta bola de nieve cayendo por la ladera ha originado este tremendo alud. Para que se den cuenta los espectadores, ¿qué hizo el Partido Popular y el alcalde con las entidades crediticias en el 2013? ¿Qué hizo? 2013-2014. Llegó a un acuerdo con ellas en el que el 2014 y el 2015 no se pagaban amortizaciones y solo se pagaban intereses. Y acordó que las amortizaciones que no se pagaran en 2014 y en 2015 se pagaban todas juntas en 2016, junto con la amortización correspondiente a 2016. Algo que tenemos encima, ¿no? Ese es el horizonte más cercano. Eso supone que al año que viene el ayuntamiento debería pagar 36,8 millones de euros de amortización, es decir, las amortizaciones de los 3 últimos años, y 2,3 millones de intereses, es decir, los intereses correspondientes a 2016. Es decir, en total 39 millones largos de euros. El consorcio no tiene un euro. En estos momentos tiene 4 millones de euros el consorcio, que es lo que ha recibido de la venta de una parcela en Juan Ramón Jiménez, que hemos vendido a Mercadona, que es uno de los pocos que están invirtiendo en esta ciudad y que no le debe ir muy mal, ¿no? No tiene más que eso, y tiene deudas para parar un tren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién lo va a pagar? No lo puede pagar. El ayuntamiento no puede asumir una deuda de 40 millones en un año. No queda más que una solución, la solución de los malos pagadores, la solución de los malos gestores, que es ir otra vez a las entidades crediticias, entrar de rodillas, agachar la cabeza, hacer genuflexiones y a ver si aceptan reestructurar nuevamente la deuda. Pero hemos de reconocer que el señor Lacalle, el alcalde del PP, sí consiguió su objetivo, que es apartar el problema durante la etapa electoral. Y pasado el periodo electoral, aparece en su cruda realidad la situación económica, en este caso del consorcio del desvío,
que afecta a todos los burgaleses, porque esto, aunque algunos no quieran saberlo, les afecta a ellos, porque si tenemos que pagar y el ayuntamiento tiene que responder, solo hay una fórmula: o se reactiva el mercado inmobiliario y empezamos a vender terrenos de manera que no me imagino cómo puede ser, porque nunca volverá el mercado inmobiliario al ritmo de los últimos años, 2007, 2006, es imposible. Yo entiendo que se recuperará afortunadamente, pero que su recuperación será muy paulatina, muy poco a poco. Pues una de dos: eso que no pasará, o ¿qué hacemos? ¿Cómo lo pagamos? De cara a la renegociación que planteas, Antonio, ¿habría que ponerse ya manos a la obra? Es decir, ¿esos contactos tienen que surgir ya en 2015 para llegar al próximo año, por lo menos con un planteamiento o un documento que permita al ayuntamiento respirar? Deberían haberse iniciado ya, es decir, para saber cómo responde. Estamos en manos de las entidades bancarias, porque insisto que tenemos un convenio firmado con ellas. Y las entidades bancarias pueden decir: oye, no, ejecute el convenio que usted firmó, señor alcalde, el que usted firmó. No puede esconderse un nuevo alcalde que diría: oiga, mira, que yo no he sido el que le firmó. No, fue usted el que le firmó, señor Lacalle. Señor alcalde, señor Lacalle, usted le firmó, por lo tanto, disuelva los consorcios. Porque claro, para cualquier entidad crediticia es mucho más solvente un ayuntamiento que sabe que tiene ingresos que un consorcio que en estos momentos no está teniendo ingresos. ¿Se puede hablar, por lo tanto, Antonio, de una verdad a medias cuando se habla del saneamiento de las cuentas municipales, de que el ayuntamiento ha salido de la crisis, que se encuentra en una situación mucho mejor que la de años anteriores, teniendo en cuenta el panorama que estamos poniendo sobre la mesa? Es evidente, es decir, el otro día en el Pleno, para el que ve los plenos, lo pudo ver reflejado de una manera nítida. Es decir, el señor concejal de Hacienda intentó sacar un poquito pecho con el saneamiento de las cuentas municipales, y ante la intervención del Grupo Socialista a través de mi persona tuvo que callar, porque es imposible defender esto. Ya le dijimos, si no existieran las deudas de los consorcios, que ese es el grandísimo problema, la situación económica del ayuntamiento sería aceptable, sin ninguna duda, pero es que existe esto. Y entonces, como existe esto y el responsable es el ayuntamiento, la situación económica de este ayuntamiento es muy preocupante, absolutamente preocupante, por mucho que nos tapemos los ojos o metamos la cabeza debajo del ala. Hay que afrontarlo. Y yo no les veo con la suficiente decisión a estos gestores municipales que gobiernan todavía el Ayuntamiento de Burgos, con la suficiente fuerza, con la suficiente entereza y con la suficiente verdad para enfrentarse a esto. Pondré un ejemplo. El acuerdo que tenía firmado, además, el Ayuntamiento de Burgos con el consorcio, para ayudarle, contemplaba que en el año que estamos, en el año 2015, el Ayuntamiento tenía que pagar al consorcio, adelantarle una cantidad de 1,7 millones de euros, para que fuera haciendo frente a sus compromisos, fundamentalmente a los compromisos del pago de intereses. El alcalde decidió que no lo pagaba, que no pagaba ese 1,7 millones de euros, y el ayuntamiento este año no ha insuflado ninguna cantidad al consorcio, ni siquiera la que tenía pactada en un convenio. Es decir, actuando así, a salto de mata, sin una programación clara, sin un plan de saneamiento claro de los consorcios, es imposible seguir adelante. Este es el estilo de la calle, lamentable, del señor alcalde, y es penoso para esta ciudad. Siento decir esto, pero hay poca gente que se atreva a decir con claridad la situación en la que está el Ayuntamiento de Burgos, y los que nos atrevemos pues tenemos la obligación de decírselo a los ciudadanos. Antonio, esta misma semana se ponían estas cifras, imagino, sobre la mesa en esa reunión que se mantenía precisamente del consorcio. ¿Cuál es la opinión que tienen el resto de grupos o el propio Partido Popular cuando se habla de cifras, o cuando el Partido Socialista dice, bueno, es que hay que renegociar y hay que hacerlo desde ya? El PP quiere volver, el Partido Popular, señor alcalde, quiere volverse atrás de lo que firmó, evidentemente porque conoce perfectamente, porque se lo han dicho los técnicos, lo que yo estoy diciendo aquí. Es decir, no podemos soportar la asunción de la deuda de los consorcios. Entonces el señor alcalde sabe que la única posibilidad es la reestructuración de la deuda. Reestructurar la deuda es simple y sencillamente ir a las entidades bancarias a pactar unas cantidades de amortización anuales
unos intereses anuales y, a ser posible, un mayor plazo en la devolución de los créditos que tenemos. Eso es reestructuración de la deuda, porque a veces utilizamos palabras un poco extrañas para cosas muy sencillas. Esto es, entonces el PP está en esto, ¿eh? Me arrepiento de lo que he firmado, pero no estoy dispuesto a rezar ninguna penitencia. No estoy dispuesto a salir a los ciudadanos y a decirles: esto es lo que he hecho, esto es lo que he hecho, esto es lo que está sucediendo en este momento y esto es lo que vamos a hacer. Y los demás grupos, pues bueno, son jóvenes, son nuevos y no es fácil enterarse del ayuntamiento de las Yo te lo pregunto por el nuevo escenario, claro. Al final la participación tiene que existir ahora mismo y de cara a cualquier cosa que se vaya a dar, ¿no? Cualquier paso que se vaya a dar en este sentido, al final imagino que ahí todos los partidos, todos los grupos al final tienen que dar su opinión y saber qué estamos tratando, qué tenemos entre manos. Bueno, tu pregunta me permite dar una opinión sobre la situación municipal, ¿no? ¿Cuál es la situación municipal en estos momentos tras las elecciones municipales, que tiene influencia en esto, que es capital, y en todo? Y en todo. La situación actual, desde luego, desde mi punto de vista, es una situación que yo calificaría de ilusionante. Ilusionante en el sentido de que son necesarios como mínimo dos fuerzas políticas para llegar a acuerdos. Nadie puede imponer lo que estima oportuno frente a todos, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 12 años, lamentablemente, que un grupo político imponía sus decisiones, fueran buenas, malas, acertadas o no, sin escuchar para nada a otros grupos políticos que tenían representación. Y dentro de ese panorama ilusionante de la situación, hay que tener, por un lado, la suficiente humildad para reconocer los errores y aceptar las propuestas de otros para llegar a acuerdos, que está sucediendo en algunos aspectos de la vida municipal muy interesantes. Y por otro lado, hay que esperar que los grupos emergentes, vamos a llamarles así, a Imagina y Ciudadanos, en el plazo más breve posible conozcan el funcionamiento del ayuntamiento, conozcan la realidad del ayuntamiento y tomen conciencia y se decidan a dar un paso para un lado o un paso para otro, en un sentido o en otro, porque yo, en fin, Imagina tiene a Raúl Salinero, que ha sido concejal 4 años, pero es un grupo importante, 6 concejales, 5 nuevos, en fin, tienen que enterarse. Y el grupo de Ciudadanos, bueno, ya nos ha dado un ejemplo desde el principio digamos, de la firmeza de sus criterios. Yo espero que cuanto antes, en fin, se definan en un sentido o en otro, lo tengan claro y entiendan quién está diciendo la verdad en este ayuntamiento y quién no. Siempre, en todos los casos, aunque algunos las digamos de una forma muy cruda, pero bueno, esta es la situación que hay en el ayuntamiento. De todas maneras, el PSOE siempre, el Partido Socialista, ha ofrecido su apoyo a decidir cosas que resuelvan los problemas de la ciudad de Burgos. Y el PSOE, ahí están los programas electorales, tenía claro, y lo tiene, qué es lo que esta ciudad necesita, y estamos dispuestos a poner al servicio de los burgaleses nuestra experiencia y nuestro trabajo. Antonio, después de este análisis un poco de la gestión que se está realizando ahora mismo con este nuevo panorama, me gustaría también hablar de otros asuntos que se trataron en la reunión, quizás de una índole menor, pero también que afectan a los ciudadanos en una u otra medida y que al final también son trascendentes, sobre todo para aquellos que al final se van a ahorrar un dinero, en el caso del IBI, ahora te preguntaré por esa cuestión, pero también en el caso de un acuerdo que se va a firmar mañana con Adif, por ejemplo, para la cesión de esa parcela anexa a la antigua estación de trenes, un edificio también que viene, yo creo que envuelto en la polémica también en los últimos años, por cuanto el ayuntamiento no acaba de hacerse con él. Parece que mañana se firma finalmente ese convenio, pero es otro de los asuntos que se ha tratado y también uno de los asuntos que habrá que abordar para desocupar al final a Correos de ese edificio, ¿no? Pues sí, yo recuerdo hace 4 años, cuando el alcalde actual tomó posesión, hace 4 años largos, dijo: el problema de Correos está resuelto. Se han acabado los 4 años, se ha empezado el 5.º año y el problema de Correos, que es simplemente
que las naves, los hangares que ocupa Correos en la antigua estación, que creo que tiene allí una especie de central de distribución del correo, pues Correos no quiere marcharse de allí, no quiere desalojar esas dependencias y el ayuntamiento ha sido incapaz de encontrar una solución para que sean desalojadas. La cuestión, ¿cuál es? Correos ocupa un espacio de terreno de 554 metros cuadrados, que son propiedad de Adif, es decir, de lo que era la antigua Renfe, y que estaba dentro del acuerdo de cesión al ayuntamiento. Correos ha dicho que no se va de ahí. De momento ha dicho que no se va de ahí. Después de 4 años, ¿qué se nos ha ocurrido? Se nos ha ocurrido firmar de mutuo acuerdo un acta de expropiación. Es decir, cuando la administración quiere expropiar a alguien, sea un titular, una empresa, lo que sea, puede hacerlo por mutuo acuerdo. Es decir, llegan a un acuerdo los dos y no hay más que firmar un acta, cumplir las condiciones que entre los dos estén pactadas y tomar posesión el expropiante de lo expropiado. Entonces, si se firma mañana ese acta de mutuo acuerdo de expropiación, sucederá que los 554 metros cuadrados de terreno pasarán a ser propiedad del ayuntamiento y no de Adif. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Que la renta que está pagando Correos a Adif, aproximadamente 2.000 y pico euros al mes, y pasa a cobrarla el ayuntamiento. Pero ¿se ha conseguido el objetivo de que Correos desaloje eso para que ese terreno sea utilizado para el ayuntamiento en función de lo que está dispuesto en el sector 2907, que es la urbanización de la antigua estación? Pues no, porque Correos, si no se va, seguirá ahí. Sí, pagará la renta, a Correos le da igual, que lo mismo le da pagar la renta a Adif que pagársela al ayuntamiento de Burgos. Digamos que se transfiere también el problema, ¿no? Se transfiere el problema. Entonces, ¿el ayuntamiento qué debe hacer? Porque, claro, no llega a un acuerdo. Pues no le queda más remedio, cuando lo considere oportuno, tampoco tiene por qué hacerlo pasado mañana, cuando lo considere mañana, que iniciar una acción de desahucio. Es decir, si algo no es tuyo y sigues ocupándolo, pues en términos vulgares, no se me tome tal cual, Correos está de ocupa. Está de ocupa, por lo tanto, si un ocupa no quiere irse del lugar que está ocupando, pues según nuestra legislación lo que cabe es llevar a cabo una acción de desahucio, que si no se llega a un acuerdo con Correos, evidentemente habrá que llegar a una acción de desahucio. Porque todos los cuentos que nos dijo el alcalde son muy discutibles. Eso de darles una parcela no sé dónde, de intentar pagarle no sé cuántos miles de euros, eso es muy discutible, y por tanto habría que tener muy claro cómo se indemniza a Correos para que se marche de ahí, porque lo lógico sería indemnizarle única y exclusivamente por los gastos del traslado a la nueva ubicación de Correos. La mudanza, ¿no? Eso es, pero en nuestra opinión nada más. Antonio, ¿por qué es importante que se quede libre ese edificio al final? Pues para que el terreno pase a la propiedad del ayuntamiento y para que se complete la dotación de esos 554 metros a lo que es la urbanización de la antigua estación, y porque es del ayuntamiento y por tanto no es de nadie más. Es otro de los temas que se abordaron. Otra cuestión, quizás menor, de la que ya se había hablado también por parte del Grupo Municipal Socialista, es del ya famoso IBI de 2 anualidades que se intentaba cobrar a los propietarios de unas viviendas de protección oficial, y finalmente parece que ha habido un acuerdo para instar al ayuntamiento a que finalmente no se reclame. No sé si lo he explicado muy bien. Muy bien, sí, muy bien. Pero muy bien. Es otro de esos. Es sencillo. El consorcio, del que estábamos hablando anteriormente, en un momento determinado, a mí me parece bien, el acuerdo que adoptaron, decide adoptar una iniciativa de construir unas viviendas de protección oficial, y las construye en terrenos del consorcio en la antigua Celofán. Esos bloques que vemos diversos, de diferentes fachadas, son pisos de protección oficial que el consorcio ha ido vendiendo a personas que cumplían los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial.
el ayuntamiento, perdón, el consorcio vende las viviendas libres de cargas, el consorcio es un moroso del ayuntamiento porque no paga el IBI de esas casas antes de venderlas, que eran suyas, y no paga el IBI porque el ayuntamiento le ha acordado con él una moratoria para que no pague el IBI durante 2 años, un acuerdo, y el ayuntamiento se le ocurre cobrar a los vecinos, es decir, girar a los vecinos notificaciones de cobro de 2 años anteriores, concretamente los años 2011 y 2012, cuando los vecinos no eran propietarios de su vivienda. Es decir, intenta cobrar a los vecinos lo que el consorcio, que preside el alcalde del Ayuntamiento de Burgos, no ha pagado con el acuerdo del ayuntamiento. Es decir, una situación absolutamente rocambolesca. Es decir, cuando a mí me llaman algunos vecinos, me cuentan el asunto, no daba crédito. Inmediatamente a los 5 minutos estaba donde el responsable de Hacienda Municipal para enterarme de la situación. Simplemente se me dijo que se estaba actuando como se actúa con otro cualquiera, aplicando un artículo de la Ley General Tributaria que se llama la hipoteca legal tácita, que es que cuando tú me vendes a mí, entre particulares, tú me vendes a mí una casa, y tienes una deuda con el ayuntamiento, en este caso concreto que estamos hablando del IBI, el ayuntamiento puede cobrarme a mí los 2 últimos años que tú no has pagado al ayuntamiento. Y aquí se les ocurre hacerlo con el consorcio, cuyo titular es el propio ayuntamiento fundamentalmente, y que además el consorcio le vende a los vecinos las casas libres de cargas, y además de vendérselas libres de cargas, el ayuntamiento tenía una moratoria con el propio consorcio. Es decir, una metedura de pata que puede pasar y que entendemos que ha tardado de sacar el ayuntamiento demasiado tiempo, ha originado molestias a los vecinos. Había en total unos 200 y pico afectados, aunque las notificaciones solamente habían sido para 60, aproximadamente se le requería a los 60 un total de 50.000 euros, que evidentemente no tienen por qué pagar los vecinos. Y eso se acordó el otro día, muy a pesar del señor concejal de Hacienda, que dieron un pequeño espectáculo en el consorcio, discutiendo el alcalde y el concejal de Hacienda del mismo partido sobre si se debía condonar esta situación a los vecinos, y evidentemente que fuera el propio consorcio el que lo pagara porque es el moroso, y el señor concejal de Hacienda que defendía que hasta que no hubiera garantías de que el ayuntamiento iba a cobrar eso, no se podía condonar, no se podía paralizar esas notificaciones a los vecinos. Y fue un espectáculo al final, simpático. El visto bueno, ¿no?, para instar al ayuntamiento a que esos vecinos no tengan Y para que el consorcio asuma el pago. O sea, el acuerdo que se adoptó en el consorcio fue que el consorcio asume ese pago del IBI de los 2 años que se le reclaman a los vecinos, y que cuando ellos no eran propietarios de ese piso. Antonio, el Grupo Municipal Socialista va un poquito más allá, y a raíz del análisis que se está dando de esas viviendas, también de lo que posee el consorcio, llega a la conclusión de que hay una serie de viviendas para las que no hay salida por la situación, no se han podido vender, y otra de las apuestas que tiene el Partido Socialista en este momento es que se incorporen al Parque Municipal de Vivienda para atender las necesidades que existen en estos momentos en la ciudad, ¿no? Sí, el Ayuntamiento de Burgos, afortunadamente, y en esto hay que reconocer la lucha de una serie de personas que con una camiseta verde se pusieron a defender a la gente que era desahuciada de sus vecinos, y que a algunos les mirábamos de reojo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las personas de la plataforma de afectados contra la hipoteca. Hay que agradecer que gracias a esa lucha, a ese tesón, a ese insistir, a esa defensa de aquellos que lo necesitaban, ha llegado a calar en los grupos municipales el que seamos pioneros. Es que no hay referencias, no hay referencias. Que seamos pioneros en crear un parque municipal de viviendas. Un parque municipal de viviendas en el que a aquellas personas que se considere en función de unos criterios que lo necesitan, se les va a facilitar una vivienda con un alquiler social que
insisto, en función de unos parámetros, pagarán entre el inquilino, es decir, la persona necesitada, y el ayuntamiento. Y esas viviendas, hay que formar ese parque de viviendas, entendemos nosotros, no solamente con las que cedan las cajas o los bancos, bueno, hablo de cajas, perdón, ya no existen las cajas, no las hemos cargado todas, los bancos, y hay bancos muy dispuestos a ceder viviendas al Parque Municipal de Viviendas. Yo tengo conocimiento, porque es público y está en los papeles, de la decisión de la Caixa de ceder una serie de viviendas, creo que estábamos hablando de unas 10 viviendas, para que el ayuntamiento gestione las necesidades de vivienda. Yo estoy seguro que va a haber otras entidades bancarias de esos parques enormes que tienen ellos de viviendas con las que se han tenido que hacer por impagos de aquellas personas a los que les habían dado hipotecas. Claro, pero el ayuntamiento también tiene que poner viviendas. El ayuntamiento es el primer responsable de tratar de paliar esa situación de algunos de sus vecinos. Y es decir, a veces, y nos debemos enorgullecer de eso, somos tremendamente solidarios y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa cuando algo sale en televisión. Sale en televisión el problema de los emigrantes sirios, problema que ha tocado el corazón de todo el mundo, y enseguida salen montones de familias a decir, aquí estamos nosotros, aquí está mi casa. Aquí. Es para enorgullecerse de la actuación de los vecinos. Pero a veces cuando convivimos día a día con familias que tienen ese problema, que no tienen casa donde meter a sus hijos, que es el vecino de al lado o el otro, esa conciencia social no es tan grande, lamentablemente, en algunos casos. En algunos casos. Entonces, claro, el ayuntamiento es el que principalmente tiene que dar el paso y tiene que poner a disposición viviendas, aportar sus viviendas a ese parque municipal que va a tratar de paliar el problema. Y aquí el consorcio tiene 28 que no ha vendido de ninguna manera. Ha hecho miles de anuncios, ha enseñado las casas 1000 veces, bueno, no las ha vendido. Le vendría bien llegar a un acuerdo, esa es la posición del Partido Socialista, le vendría bien al consorcio llegar a un acuerdo con el ayuntamiento, de alguna manera, también con la autorización de la Junta de Castilla y León, para que cediera esas viviendas a cambio de un dinero. A cambio de un dinero también. No estoy hablando de una compra, estoy hablando de un alquiler, tal. Y luego, una vez que el ayuntamiento dispusiera de esas 28 viviendas, incluirlas en ese parque municipal de viviendas para resolver 28 nuevos casos multiplicado por las familias que puedan ayudar cada una de esas viviendas, porque la idea inicial, lo digo para que nos vayamos concienciando todos, es que la vivienda que se le facilita a una familia porque la necesita tiene una voluntad rotatoria. Es decir, todos esperamos que las familias salgan de la situación de pobreza, salgan de la situación de emergencia social y puedan ir, como cualquiera de nosotros, a otra vivienda ya con un salario, un trabajo. Esas viviendas, ¿no? Exactamente. Es muy interesante. Yo creo que los burgaleses deberían conocer esto porque, insisto, el ayuntamiento, gracias a la plataforma de afectados por la hipoteca, está siendo pionera en esta y deberíamos enorgullecernos todos de lo que se está haciendo. Yo estoy colaborando ahora, estamos trabajando, igual que el resto de los grupos, en la elaboración del reglamento de ese parque municipal de viviendas de alquiler social, y cuando quieres ver cómo han hecho los reglamentos en otras ciudades, no encuentras nada porque no existen precedentes y, por tanto... En esto sí que somos pioneros, entonces. Muy pioneros, y yo me alegro mucho de que sea así. Antonio, antes de finalizar nuestra conversación, yo te había invitado por el consorcio, pero como hoy también es actualidad Campofrío, como hoy también es actualidad la empresa, la industria, y además el Partido Socialista se ha pronunciado también en las últimas horas en materia de promoción, de hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos. Esta mañana anunciaba el alcalde que cerca de 300 millones se van a invertir en el sector durante los próximos meses. ¿Qué supone al final para una ciudad como Burgos esa primera piedra simbólica que se ha colocado esta mañana, pero que lleva detrás de sí muchísimo trabajo, también desde el ayuntamiento y gracias a la colaboración de todos los grupos, para los trabajadores, pero también para una ciudad como Burgos, que tiene necesidad de seguir creciendo y fortaleciendo ese tejido empresarial? Bueno, en primer lugar, yo a las declaraciones que hace el alcalde, tienes que tener en cuenta que yo
llevo 12 años conviviendo municipalmente con el actual alcalde de Burgos, ¿eh? Entonces yo a las declaraciones que hace y tal le presto poca atención, lo reconozco. Voy más digamos, al cogollo de los hechos. Lo que hoy simbólicamente se ha producido, que es, digamos, marcar el inicio de lo que van a ser las obras de la nueva factoría de Campofrío, es algo importantísimo para la ciudad. Es decir, no solo porque vaya a haber una inversión de 240 millones de euros, he oído, que evidentemente es algo inusual absolutamente, y más en estos momentos, sino porque tranquiliza en primer lugar a las familias que tras el incendio quedaron en una situación muy preocupante. Muchas de ellas están trabajando fuera de Burgos, tuvieron que romper sus vidas, ¿eh? Es decir, dejar aquí a su familia, a sus hijos, e irse a trabajar a otras ciudades donde les ofrecían ese puesto dentro de la misma empresa. Es decir, se rompieron muchas familias y la preocupación es ilusionante que Campofrío haya apostado por seguir en Burgos, y además sin duda va a hacer una factoría mucho más moderna, mucho más puntera, mucho más eficaz. En fin, deberíamos estar encantados todos con esa decisión y agradecérselo al Consejo de Administración de Campofrío, y si se me permite significar en una persona, agradecérselo o reconocérselo, como mínimo reconocérselo al señor Balbé, que es presidente de ese Consejo de Administración, que tomaron la decisión de seguir apostando por la ciudad de Burgos, y de esto nos aprovechamos todos. Si hay muchos cientos de familias trabajando directamente en Campofrío y otros cientos de familias trabajando en sectores que trabajan con Campofrío, aunque no sean de la propia plantilla de Campofrío, todo eso es riqueza en la ciudad. Todo eso es riqueza en la ciudad, y por tanto hoy es un día grande para la ciudad de Burgos. Y esta ciudad tiene que potenciar nuestra industria, es decir, tiene que cuidar enormemente lo que tenemos, es decir, luchar contra la deslocalización de nuestras industrias y ponernos en el mercado para que cuando los primeros atisbos de salida de la crisis se produzcan y existan empresas dispuestas a buscar nuevas ubicaciones, tengan en cuenta el suelo industrial de la ciudad de Burgos. Y para eso es fundamental convencer al gobierno para que apueste por Burgos como uno de los más importantes nudos logísticos del corredor atlántico. Y hasta ahora el gobierno, en estos momentos del Partido Popular, no lo ha hecho. Y ya tenemos que convencerle y tenemos que luchar, aunque el que gobierne en Burgos sea del mismo partido que el que tiene que tomar las decisiones y no le apetezca nada enfrentarse a los de su partido, porque puede que se mueva el sillón que ostenta para un futuro. Antonio, hablaremos en otra ocasión de promoción de esa apuesta del Partido Socialista, además con una serie de objetivos claros, ¿no?, dentro de esa planificación. En cualquier caso, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros este ratito y que nos hayas intentado aclarar un poquito más todas las cuestiones relacionadas con el consorcio. Muchas gracias a vosotros, sabéis que a vuestra disposición. Y nosotros continuamos en Escritorio Local.